nos damos cuenta que estamos motivados, pero claro, primero tiene que haber un punto de la voluntad. Tengo que tener emuná, confianza en que esa voluntad me va a descubrir la motivación. Yo creo que aquí la gente, todos, la gente, me incluyo siempre, cuando digo la gente, soy el primero, donde tenemos como un concepto extraño de motivación, ¿no? No lo voy a hacer si no estoy motivado. Hay como un lema, ahora en la sociedad actual, está desmotivado, entonces no lo hace. ¿Qué es está desmotivado? Entonces no lo hace. ¿A qué estamos jugando? Si uno va a estar esperando la motivación, va a estar esperando eternamente. Uno tiene que ir a buscar la motivación, tiene que activar la motivación. Y para eso se necesita la voluntad. Entonces, en un primer punto, no hay motivación. En un primer punto hay voluntad para motivarse. Y este punto es la confianza, que la voluntad me va a desplegar la motivación. Por eso hablamos para mí de emuná. Para mí el concepto de emuná es confío que en el primer paso me va a dar la motivación del segundo, del tercero, del cuarto. Aquí hay una trampa. Hoy, muchos jóvenes sobre todo, esperan, me voy a motivar para empezar. No se espere la motivación. Tiene que ejercer la voluntad para que con la confianza en esa voluntad se ejerza y aparezca en el proceso la motivación. No sé qué piensas de este tema, porque al final, si estamos hablando de la libertad del alma o buscar que el alma sea libre, tenemos que estar tratando de explicarnos el proceso para llegar a esa libertad del alma. Sí, la pregunta sería, porque si uno, a ver, si la persona no tiene motivación, ¿cómo echar a andar todo? Entonces, hay una pregunta ahí, ¿no? ¿Qué le podemos brindar o qué se le puede decir a la persona que no tiene razón, que no tiene voluntad, para que comience a echar a andar aún sin voluntad? Ahora, para echar a andar aún sin voluntad, tiene que haber conciencia en la persona de que tiene que haber un cambio en su vida. Ahora, yo aquí, bueno, concuerdo contigo en la emuná, que confío en todo lo que está diseñado por el Ensof, que la persona echará a andar o por las buenas o por las malas. Entonces, lo que estamos brindando acá a la persona es la conciencia de que ese andar debe ser una voluntad o un razón constante, porque en el momento en que para, eventualmente viene una situación y la persona tiene que, o sea, que es una continuidad. Y no estoy hablando, ojo, de pausas en el crecimiento espiritual que son importantes. Estoy hablando de que el razón, la voluntad tiene que ser constante. Porque sucede también que hay gente que tiene un razón intermitente. Que, ojo, está muy bien el crecimiento de cada cual. Solo estoy diciendo que hay que ver cómo el que no tiene voluntad de andar, cómo echar a andar aún sin voluntad. Vuelvo a decir, hay emuná, hay confianza en lo que el creador ha establecido, pero ¿cómo despertar entonces la emuná en alguien que no tiene razón y no tiene emuná? Aquí el problema que se plantea son dos problemas los que planteas. Primero, yo no soy Mesías del otro. Por lo tanto, yo al otro no le puedo dar nada si no lo busca en su interior. Para mí el primer punto es, porque aquí se puede caer en un problema, en el problema de que yo le voy dando al otro herramientas donde en un punto tengo que saber que con el otro yo soy impotente si el otro no actúa por sí mismo. Creo que aquí hay un punto clave. Nosotros podemos estar aquí intentando ayudarnos a nosotros y a los demás, pero si no hay una responsabilidad de la Neyama con su propia vida, todo lo que nosotros digamos de aquí a la eternidad no va a servir para nada para que se le active esa voluntad. La voluntad surge de la responsabilidad de ser feliz. Yo no puedo ser responsable por la felicidad del otro. Ahí eso es imposible, porque entonces me vuelvo el Mesías del otro. Es decir, yo puedo iluminar desde mi luz, pero no puedo evangelizar al otro con mi luz, porque entonces sería colonizar al otro, entonces sería ser el Mesías del otro y que el otro se vuelva dependiente de mí. Es decir, puedo analizar hasta un punto, pero hay un punto de falta de análisis. Hay un punto donde el análisis se termina. No sabemos conceptualmente si es la voluntad, el deseo, la motivación o qué es. Lo que queda claro es que tiene que haber en el interior del alma algo que le diga a la persona, eres responsable de tu vida para ser feliz. En ese punto, llámalo yo como quieras llamarlo, nosotros no podemos llegar porque cada alma tiene que llegar a este punto. No me importa qué concepto le pongamos. Le pongamos voluntad, le pongamos motivación, le pongamos motivación para la voluntad o cómo se crea la voluntad. Podemos caer
en un problema filosófico del cual probablemente no podamos salir. Pero lo que queda claro a nivel experiencial es que cuando la persona en su experiencia de vida sabe que tiene que ser responsable para ser feliz, con el nombre que le quieras poner a esto, se le tiene que activar en su alma. La disquisición filosófica que tengamos nosotros no va a poder motivarlo, o no va a poder hacerle. Lo único que le podemos decir a esta alma: yo no soy responsable de tu felicidad, tú eras responsable de tu felicidad, así que ponte las pilas o las baterías. Te estás riendo por algo, me estás contagiando la risa.